Buenas noches, príncipes de Maine, reyes de Nueva Inglaterra, y bienvenidos al Club de los Lectores Muermos. A mi lado encontrarán un breve resumen de los temas a tratar en el vídeo de hoy, por si quisieran saltarse a la sección que sea más de su interés. En concreto, en el apartado de temas, hablaremos de la mortalidad de la belleza y la juventud, lo superficial, lo evocador de los objetos y las tradiciones, la crueldad del arte en su imitación de la vida y la capacidad de influencia de unos seres humanos sobre otros, todos ellos temas axiales en la novela que hoy nos ocupa, El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Sin conocer a su autor y su natural personalidad excéntrica y excesiva, posiblemente este sería, sin más, una novela rara. Sin embargo, por fortuna, tenemos numerosas crónicas periodísticas de Oscar Wilde y su rocambolesca conducta en sociedad, que ocupaba páginas y páginas de la prensa londinense. Fue un dandy, un ególatra, un juerguista y un descarado. Con su comportamiento desviado de la norma, escandalizó a las damas y horrorizó a los caballeros. El mundo estaba literalmente a sus pies y su ingenio lo convirtió en un proto-influencer. Del mismo modo, esta personalidad outsider y excéntrica lo convirtió también en alguien aislado y seguramente en la soledad de su cuarto, muchas veces. Se martirizó una y otra vez por no poder ser un poco normal y de ese modo conseguir algo de cariño genuino. En ese sentido, Dorian Gray es un espejo del mismo autor. Lo que el protagonista de la novela tiene de hermoso, lo tiene Wilde de ingenioso y excesivo. Y el descenso a los infiernos del protagonista posiblemente tenga mucho de la propia espiral de autodestrucción íntima de Wilde. En ese sentido, los adolescentes que se topen con este libro seguramente se verán representados en más de una ocasión, y los adultos mirarán con añoranza esos tiempos en los que todo parecía mucho más simple, lo que supuso luego una bofetada con la realidad. En cualquier caso, esta es una novela redonda que arrancará carcajadas y al mismo tiempo nos dejará perplejos, meditando horas sobre el subtexto que nos quiso regalar su genial autor. Argumento. Londres de finales del siglo XIX, una ciudad de contrastes, gran riqueza y terrible pobreza, belleza y fealdad, pureza e inmoralidad. Oscar Wilde lleva al lector a este extraño y fascinante mundo a través de la extravagante historia del retrato de Dorian Gray. Joven, apuesto e inocente, el aristocrático Dorian está visitando a su amigo, el amable y gentil Basil, quien está realizándole un retrato. En ese momento coincide con Lord Henry Wotton. Entretenido y cínico, Lord Henry le presenta a Dorian la idea de un mundo donde el único valor es la belleza y todo debe servir a este ideal. Pero, ¿cómo puede Dorian sobrevivir al envejecimiento y a la fealdad? Están a la vuelta de la esquina. Frente a su hermoso retrato, Dorian pide un terrible deseo. Este deseo se hará realidad, arrastrando a Dorian a un mundo de sentidos, de belleza, de alegría, pero también de terror, de miedo y, en última instancia, de muerte. Lord Henry saca a relucir su mejor muestra de pensamiento filosófico durante el encuentro con Dorian, y el joven se siente eclipsado por las nuevas ideas a las que se ve expuesto, ideas de hedonismo y de estética por encima de todo. Después de escuchar con pavor la advertencia de Lord Henry de que su belleza y su juventud se van a desvanecer, Dorian se siente especialmente atraído por el retrato. El paso del tiempo y la certeza de su propia vejez lo aterroriza. Basil se ofrece a destruir el retrato y Henry se ofrece a quedárselo, pero Dorian siente fascinación por él y decide conservarlo. Inspirado por Lord Henry, Dorian comienza a buscar experiencias vitales extremas. Acude a partes de Londres que algunas personas de su entorno social nunca van a experimentar y encuentra un teatro en mal estado en el que se interpretan obras de Shakespeare. Allí se enamora de Sybil Vale, una hermosa actriz que encarna las heroínas de Shakespeare. Biografía de Oscar Wilde. Oscar Wilde creció y estudió en Dublín, antes de mudarse a Oxford para ampliar sus estudios. Era un personaje excéntrico, un dandy donde los haya, y pronto se convirtió en un intelectual de moda, involucrado en la escena londinense, donde la filosofía del esteticismo se estaba volviendo más y más popular.
el ingenio de su lenguaje y los temas y tramas estrechamente elaborados de sus historias ganaron una enorme reputación literaria, mientras que su vida personal también atrajo gran atención. En 1891 publicó El retrato de Dorian Gray, su única novela, que fue criticada como inmoral por los críticos victorianos, pero que ahora se considera una de sus obras más lúcidas. Como dramaturgo, muchas de las obras de Wilde fueron bien recibidas, incluidas sus comedias satíricas Una mujer sin importancia, de 1893, Un marido ideal, de 1895, y La importancia de llamarse Ernesto, 1895, quizá su obra más famosa. Poco convencional en su escritura y en su vida, la tórrida aventura de Wilde con un joven de una familia bien y el consiguiente escándalo llevó a su arresto por cargos de indecencia grave en 1895. Escribió en prisión sus poemas más trágicos. Después de su liberación, se mudó a Francia, abrazó el catolicismo y murió allí, en la miseria, víctima de la meningitis 3 años más tarde. Contexto histórico. Cuando Victoria, de 18 años, subió al trono en 1837, los éxitos sobre la Francia revolucionaria y napoleónica habían aumentado la influencia y la posición de Gran Bretaña en el extranjero. El período vio crecer al Imperio Británico hasta convertirse en la primera potencia industrial, produciendo gran parte del carbón, el hierro, el acero y los textiles del mundo. La era victoriana vio avances revolucionarios en las artes y las ciencias que dieron forma al mundo tal y como lo conocemos hoy. Pero también hubo opresiones intensas, el aumento de la población, el desempleo rural y la migración a las ciudades, junto con las terribles condiciones en las que vivía y trabajaba mucha gente, significaron que el sistema político y las formas de organizarse el país, a menudo arcaicos, estaban sometidos a una enorme presión. Este conflicto entre un Estado pequeño y conservador y las explosivas fuerzas de cambio desatadas por la Revolución Industrial continuó durante todo el reinado de Victoria. La descripción de la novela del Londres victoriano parece reflejar muchos de los hechos históricos y modas de la época. La excursión al sórdido mundo de los fumaderos de opio se relaciona especialmente a una obsesión por la ciudad subterránea. Obras relacionadas. Otras obras del siglo XIX que tratan de ambientaciones góticas y eventos espeluznantes y sobrenaturales, como los de Mary Shelley, Frankenstein, y toda la obra de Edgar Allan Poe, están también presentes en el universo de Dorian Gray. Por su oscuro retrato del opio y un Londres lleno de tentaciones, tiene una atmósfera similar con la obra de Edwin Drood. También sabemos que Wilde se inspiró en los temas de Fausto y Dr. Jekyll y Mr. Hyde, novela que hemos traído recientemente al Club de los Lectores Muermos, dado que existen alusiones específicas a estos textos en la trama de Dorian Gray. La mortalidad de la belleza. El problema central de la novela comienza cuando Henry le advierte a Dorian que su extraordinaria belleza y su juventud se desvanecerán, y le aconseja que aproveche al máximo las rosas que le ha regalado la vida. La belleza de Dorian es tal que la gente está asombrada por él y todas sus ventajas parecen provenir exclusivamente de esta belleza. Incluso aunque el muchacho tenga una personalidad interesante y una posición económica desahogada. Con las palabras de Henry resonando en sus oídos, Dorian inmediatamente ve el retrato de Basil bajo una nueva perspectiva. La imagen de repente parece burlarse de él por no ser inmortal. La imagen no va a cambiar nunca, pero Dorian se hará más viejo, su rostro se cubrirá de arrugas, perderá su hermosa melena y sus dientes perfectos. Dorian, entonces, se vuelve consciente del paso del tiempo y de que su propia belleza será algo que se va a desvanecer. Cuando su belleza le parecía simplemente una parte de él, solo era vagamente consciente de ello, pero una vez que se da cuenta de que no es algo a lo que pueda aferrarse indefinidamente, que le será arrebatado por el tiempo, quiere desesperadamente mantenerlo. De esta forma, la mortalidad no solo destruye la belleza y la juventud, sino que las convierte en cosas para atesorar y obsesionarse, porque tarde o temprano ya no estarán ahí. A lo largo de la novela, la belleza y la muerte están vinculadas. Dorian ama a Sybil porque puede verla morir en el escenario en toda su pasión y luego, milagrosamente, aparecer viva de nuevo tras el escenario. Su arte la hace inmortal todas y cada una de las noches en que realiza una representación teatral.
La muerte real de Sibyl por el suicidio es algo trágico, pero también le da una especie de belleza eterna porque nunca se le permitirá envejecer. Dorian, mientras tanto, es igualmente salvado del envejecimiento por la transformación sobrenatural de su retrato, pero mientras su apariencia está más allá de la mortalidad, esta libertad parece impulsar a Dorian a tratar de experimentar todo tipo de excesos para no preocuparse por sus consecuencias. Destruye amantes y destruye amigos a través de su influencia y su insensibilidad. De esta manera, la novela sugiere que, mientras que la mortalidad siempre destruirá la belleza y la juventud, de hecho, necesitan ser destruidas. La belleza juvenil, tal y como se conserva en el arte, es de hecho monstruosa en el mundo real. Y de hecho, cuando el alma de Dorian se marchita y él comienza a buscar y a admirar la fealdad, su propio rostro llega a parecerle solo un odioso recordatorio de la inocencia que ha perdido. Superficies, objetos y apariciones. La belleza está a flor de piel en el círculo de amigos de Dorian. No en vano, la filosofía esteticista había hecho eclosión en las altas esferas del universo victoriano. Dorian es acogido y adorado por su hermosa apariencia e incluso cuando sus pecados arruinan vidas, siempre tiene un cierto poder debido a su atractivo. Dorian está en su punto culmen cuando no es consciente de su propia belleza, pero cuando se hace consciente de ello, su vida se convierte en superficie y en apariencia. Su gusto por la moda crece. Le encantan los tapices, las joyas, los objetos decorativos y suntuosos, todo lo que la era victoriana tiene de banal y superficial. La novela, por supuesto, gira en torno al retrato de Dorian, pero esta es solo una de las superficies dañinas que representa Wilde. Las identidades y los destinos de los personajes se deciden al completo por su aspecto externo. El dueño del teatro de Sibyl es reducido a una colección de rasgos judíos y espantosos manierismos. Como es su teatro, reducido a su decoración gastada y a su vez todo es redimido por el hermoso rostro de Sibyl, quien ella misma se está poniendo un disfraz. Todos los personajes de la novela usan disfraces y viven en sociedad por la forma en que los personajes describen y se estereotipan unos a otros, nunca desligados de identidades falsas ni apariencias. El arte y la imitación de la vida. La novela comienza con una teoría del propósito del arte, que Wilde razona hasta llegar a la conclusión de que se trata de algo bastante inútil. Si esto es o no algún tipo de advertencia del narrador, nosotros como lectores no lo sabemos al empezar la obra, pero lo que sigue ciertamente parece ilustrar esta conclusión. A lo largo de la novela se presenta el arte en muchas formas y se advierte de su peligro cuando se toma demasiado literalmente o se cree en él con demasiada profundidad. Todo comienza con una pintura que altera las perspectivas que lo miran y parece alterar la realidad misma de un modo peligroso. Una vez que Basil ha atribuido a la pintura el poder de capturar el espíritu de Dorian Gray y una vez que Dorian le atribuye el poder de albergar y representar su propia alma, la pintura tiene una peligrosa vida propia. El romance de Dorian con la actriz se compone de la romántica trama de los personajes que interpretó y el drama que cada noche ejecuta en el escenario. El ciclo de vida y muerte que tiene lugar en el escenario y fuera de él es también un ejemplo de cuán peligroso puede ser el arte. El peligro de ver la vida solo a través de la lente del arte es que uno debe manejarse a distancia o arriesgarse a arruinar la ilusión, como un espejismo que se fractura. Este es el problema de Dorian y de Basil. A través de estos ejemplos aprendemos que cuanto más cerca uno llega del arte, más nos aproximamos a algún tipo de muerte o destrucción. El arte es como una llama que puede quemarnos si nos acercamos demasiado a ella. La sociedad que rodea a Dorian y su propia casa están llenos de fotografías, de fotogramas, de imágenes a través de las cuales vemos la vida congelada. Ya sean retratos, tapices o escenas, esas imágenes se acumulan y aumentan en la novela hasta que Dorian llega al acto culminante de apuñalar su propia pintura. La siempre presente opresión que causa el arte, de ser él mismo una obra de arte viva y de ver la vida reflejada en el retrato, destruye a Dorian. Además,
A medida que leemos la novela, somos conscientes del poder del narrador para encarnar a los personajes de manera omnisciente y para implantar repeticiones de su vocabulario particular, imitando la influencia de las frases memorables de Lord Henry tienen en Dorian, por ejemplo. Como obra de arte en sí misma, la novela nos invita a cuestionar su forma y propósito, como sugiere el argumento del prefacio. La influencia. El poder de uno para afectar a otro es un tema que impregna la novela. Al principio, Basil está influido por su modelo Dorian. A nivel personal es confundido por sus sentimientos románticos, pero Dorian también se ve influido por el pintor. La habilidad de Basil para pintar y para cambiar la pintura misma de una forma casi sobrenatural ejemplifican esa influencia. La misma maldición cae sobre Sibyl cuando está tan influida por Dorian y por el amor que la embarga, que siente una profunda transformación y ya no puede actuar. De hecho, todo el curso de los eventos puede verse como una serie de influencias similares a una hilera de fichas de dominó que se desmoronan unas sobre las otras. Las propias ideas de Lord Henry y las paradojas que plantea tienen un poder hipnótico en algunas personas y hacen que Dorian busque conocimiento y crea tanto esas teorías que se llegan a convertir en el motor de su vida. Esto incluso lo lleva a una inesperada autodestrucción, que surge de forma espontánea y a la vez involuntaria. La sugerencia de Henry de que el alma y los sentidos pueden curarse mutuamente, por ejemplo, hace que Dorian, totalmente fuera de contexto, se desvíe pensando que el opio podría calmar su alma. En este sentido, el retrato de Dorian Gray nos advierte de nuestra influencia sobre los demás, nos advierte de ese extraño efecto mariposa que pueden llegar a tener nuestras palabras sin que nos lo propongamos. Mujeres y hombres. Las ideas de Lord Henry critican con frecuencia las mujeres y el matrimonio. Afirma que las mujeres son un género meramente decorativo y que normalmente vale poco la pena entablar conversaciones con ellas. Esto se refleja en el matrimonio tóxico con Lady Victoria Wotton, en el que ambas partes llevan vidas distintas y se encuentran la una con la otra ocasionalmente. Cuando Victoria lo deja, Henry expresa tristeza y extraña su compañía. Aunque su descripción de la tristeza está lejos de ser una declaración de amor, sí parece que muchas de las mujeres aportan a los personajes masculinos elementos esenciales. Actúan, de hecho, como conectores y se suelen emplear en la narrativa para iluminar las paradojas del mundo de los hombres. Sin embargo, no debemos olvidar que Oscar Wilde era un misógino, y no es de extrañar que en esta novela las mujeres ocupen un segundo plano, y la energía romántica entre los hombres ocupe un lugar central. Aunque en la novela no hay relaciones explícitamente homosexuales, como es natural, dadas las fechas en que se publicó, sí son definitivamente momentos extrañamente homoeróticos y palabras como admiración o fascinación comienzan a adquirir un doble sentido en el texto. En un mundo donde la belleza es el ideal y el conocimiento es atractivo, el deseo de los hombres mayores por la compañía de Dorian y su admiración por ellos agrega otra capa de tabú al secreto de la vida privada de los personajes. Han transcurrido 132 años desde que Oscar Wilde escribió la última palabra del retrato de Dorian Gray. Y nos dejó para el recuerdo un retrato descarnado de una sociedad hipócrita, superficial y misógina, en la que el arte y las relaciones interpersonales eran tan venenosas como la lengua bífida de su autor. El retrato de Dorian Gray es una novela filosófica que estudia la obsesión sobre el poder de la juventud y la belleza. Al mismo tiempo, es una reflexión sobre la naturaleza del arte y la estética, pero partiendo del tema universal de la eterna juventud. Sin embargo, el auténtico tema central de la novela es, sin duda, el narcisismo, porque el protagonista posee una enorme admiración por sí mismo, hasta el extremo de no querer otra cosa que conservarse tal y como aparecía en el cuadro para siempre. La belleza, el dinero, la falsedad, la ficción, el amor, el matrimonio, la lealtad, la maldad, las pasiones, el placer, son todos ingredientes de un cóctel explosivo que no dejará nunca indiferente al lector más advertido.
Hasta aquí una nueva edición del Club de los Lectores Muermos. En próximos capítulos analizaremos Adiós a las armas de Ernest Hemingway, Alguien voló sobre el nido del cuco, de Ken Kesey, y La guía del autoestopista galáctico, de Douglas Adams. Y mientras tanto, seguiré publicando vídeos innecesarios en esta roca que es toda mi verdad. Hasta que nos volvamos a ver, bendiciones y buenas noches.